presentar en un minutito. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas al seminario de GREPA de hoy. Es un gusto para mí poder presentaros a Jesús González Regidor. Es profesor, ahora jubilado, de Desarrollo Económico, del Departamento de Estructura Económica y Desarrollo Económico, y es de esos raros economistas que ha estado en el mundo externo, no siempre en la academia y en lo intelectual, sino, en fin, en el mundo real, ¿no? Ha sido economista de la OCDE, en París, ¿no? Y después tiene una presencia, ¿no?, en lo que es la legislación española, en la elaboración de leyes, en lo que es la tribuna en los periódicos. Continuamente él pues da su opinión, ¿no?, su parecer, ¿no?, sobre temas. Últimamente pues está escribiendo sobre la crisis o el conflicto agrario, ¿no?, en el país, ¿no?, en una tribuna. Y nada, para mí además es una grata ocasión de tener aquí a Jesús, porque Jesús forma parte de la GREPA y de este proyecto desde el año 2016, desde 2008 y desde el principio. Y bueno, pues adelante. En fin, quiero agradecerle todos estos años a Jesús de participación, de vocación por la economía y la docencia. Sé que ha sido un grandísimo docente, y yo también valoro mucho no solo a investigadores, sino que dan clase, que es durísimo. Aquí están mis estudiantes. En fin, saludos. Buenos días. En fin, y el tema del que va a tratar Jesús, bueno, aparte de decir que todo el decrecimiento y todo este asunto de la ecología y de esta perspectiva, como tema de este curso, ha sido Jesús que lo ha propuesto, además nos ha facilitado la mayoría de los contactos. La semana que viene Manuel Garí, después José Manuel Naredo, ¿no?, que son grandes autoridades en estos asuntos, estas cuestiones. Entonces el tema de eso es me parece súper difícil, ¿no?, abordar el asunto de la alimentación desde una perspectiva ecologista y del futuro, de lo que viene, si vamos a disminuir el gasto energético, ¿no? Y yo quiero llamar, ¿no?, bueno, Jesús ha establecido muchísimas lecturas que tenemos que hacer todos los participantes en el seminario. Yo me he leído, no sé si 4, 5, 7 libros de este asunto, ¿no? Y yo recuerdo uno de ellos que comentaba algo que no le solemos hacer caso a los economistas, ¿no? Y es que una característica de nuestro sistema económico es el disponer de alimentos baratos y abundantes, ¿eh? Y yo creo que eso es una cuestión que tenemos que plantearnos, si podemos seguir produciendo de esa manera o del mismo modo los alimentos, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Jesús, y te dejo con el tema del cual aprenderemos muchísimo. Y gracias a todos. Gracias. Bueno, un placer. Buenas tardes. Entonces, bueno, el tema es este que está aquí, es la alimentación en la perspectiva decrecentista. Como sabéis, este curso versa sobre el decrecimiento como aproximación en lugar de al crecimiento continuado e ilimitado. Y entonces lo que he tratado de hacer, cada vez con más dificultad y más esfuerzo, porque se va oxidando con el tiempo, pero es una reflexión conceptual, teórica, de qué relación guarda la alimentación con una posible perspectiva decrecentista, que sería una que abrazara no el modelo que conocemos, que os enseñamos, que os enseña todo el mundo, de un crecimiento ilimitado. El crecimiento está bastante complejo últimamente, está bastante trabado, y desde el punto de vista de la alimentación en particular, y ya lo anunciaba un poco Julián, no está nada claro que podamos seguir comiendo como hasta ahora, si me permitís esta forma de hablar. Y comemos 3 veces al día como poco, ¿no? Entonces no es cualquier cosa el tema que vamos a tratar hoy. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver la relación que os enseñamos brevemente. Es una diapositiva nada más, y al final van a ser media docena, no os voy a notar. Agricultura, crecimiento. Esta relación está muy consolidada en los textos, en la literatura económica, la conocemos bien. Los que hayan cursado hace tiempo la licenciatura o el grado, como lo llamamos ahora, lo conocen seguramente y se les ha explicado. Hay una relación estrecha entre agricultura y crecimiento que podemos ver claramente en 2 etapas distintas. Cuando un país empieza a crecer, cuando empieza, decimos, a crecer y desarrollarse, y cuando ya está consolidado, está en una etapa ya de madurez, como puede ser el nuestro ahora, donde hay un modelo un poco diferente. Y la tercera aproximación sería cuando ya el modelo está entrando en crisis, que sería la perspectiva decrecentista.
Entonces vamos a ir esos 3 pasos, nada más. Con un par de diapositivas para cada cosa estamos situados. La primera es muy sencilla. La idea que siempre hemos sostenido es que la agricultura contribuye al crecimiento. En las primeras etapas de crecimiento, la agricultura tiene un papel muy importante en los países que están en esa situación. Ese papel se analiza con una aproximación a un concepto que es básico y que hay que recordar. Lo habréis visto en otras materias ahora, se utiliza mucho. Aquí os vamos a dar un contenido basado en Paul Baran, que seguramente os sonará, un autor de origen ruso, pero americanizado, pero más bien en la escuela marxista, amigo de Paul Soisy, incluso de Galbraith, bueno, que planteó una definición de excedente, que es a la que nosotros, digamos, nos acogemos hoy, que nos interesa, que es el excedente como diferencia entre lo producido y lo autoconsumido. Los agricultores generan excedente. Y la diferencia es lo que producen y lo que se quedan o necesitan quedarse para poder producir. Este concepto está muy vinculado a la definición de Marx de productividad del trabajo. La parte de la plusvalía acumulada, diría Marx, es lo que es el excedente que conceptualiza Paul Baran. Vamos a estar jugando con ese tipo de mezclas porque los autores que veremos decrecentistas tienen una creencia por el enfoque marxista. Es así y así están en sus textos. Pero en todo caso, el concepto, hablemos en términos de excedente bien o de productividad del trabajo, porque si los agricultores producen más de lo que autoconsumen es porque son más productivos ellos. Pues nos sirve igual. Lo que importa para ver la contribución ya no solamente es el excedente, sino qué ocurre con ese excedente. Lo que se llama la contrapartida monetaria del excedente. El excedente se comercializa, o lo tratan de comercializar. Y comercializado se transforma en dinero. Se transformaría, digamos, también en capital, veremos. Pero eso ya es el paso siguiente. Se transforma en dinero con una ecuación muy sencilla. El excedente se llamaría S sub A. S sub AB sería la contrapartida monetaria a la medida que tenemos que monetarizar ese excedente, que es producto al principio, físico, digamos, multiplicando por su precio y sumándole unos ciertos costes de comercialización, de transporte, de colocarlo en los mercados donde se adquiere. Entonces tenemos ya que aquellos agricultores que tengan capacidad para producir más de lo que necesitan para vivir, que no sean de agricultura de subsistencia. ¿Veis? El concepto es importante. Aquellos generan excedente. Y como ese excedente lo comercialicen, se transforma en una contrapartida monetaria. Hasta ahí es el primer paso. Si esto no existe, entonces no contribuimos al crecimiento. Aquel hombre sobrevive, se autoabastece, vale, pero no contribuía al crecimiento general de la economía de su país. Bueno, lo normal es que se contribuya, en unos casos sí y en otros no. Y con este diagrama, que tiene origen italiano, por cierto, este se lo tomé a Robinson. ¿Recuerdas el monólogo, aquel monólogo que hizo con Ewell sobre economía moderna? Pues allí hablaba de diagramas y utilizó un diagrama de este que se basaba en los conceptos que utilizaba ya Ricardo en sus tiempos jóvenes, digamos, y tiempos jóvenes de nuestra materia, de nuestra economía. Lo que valora es la productividad del trabajo y sobre él. Y lo diferencia para dos tipos de explotaciones, temáticamente para la pequeña y la grande. La pequeña la tenéis aquí a la izquierda, siempre jugando con dos medidores, que es la productividad media y la productividad marginal. La media AP, la marginal M. En este punto, si consideramos que los pequeños tienen poca tierra, tienen una explotación reducida por tanto, su referente básico es que puedan autoabastecerse, al menos. Es decir, que puedan, de alguna manera, cubrir su salario. Su necesidad de subsistencia sería su salario, que sería ahí OB. Mientras que los grandes, que tienen las otras curvas, tienen la posibilidad de, además de cubrir los salarios que contraten, que no serán propiamente los del propietario, si es una gran explotación, él no va a estar allí a pie de obra, tendrá un capataz, tendrá empleados, tendrá lo que tenga, puede obtener de su trabajo, en esa explotación grande, puede obtener salarios, es decir, cubrir los salarios, pagar los salarios, puede obtener beneficio de la explotación y se supone en el modelo ricardiano que es arrendador, por tanto renta.
Si no tiene que pagar renta, la renta la atribuye a su propia explotación, con lo cual al beneficio se le suma la renta de la tierra. Ya está. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de estos agricultores que contribuyen al crecimiento? Tienen dos lógicas económicas. En el modelo neoclásico que os explica Julián, a su pesar, yo creo, muchos días. Hoy hemos hablado de eso. Hoy habéis hablado de esto. Bueno, pues mejor todavía, estáis con la idea más fresca. Diríamos que, en principio, la lógica nos lleva a que el trabajador trabaja hasta que la productividad marginal del trabajo es igual al salario. Esta es la teoría micro. La realidad es que la lógica económica de estos dos tipos de explotaciones difiere de lo que nos dice la micro convencional neoclásica. ¿Cuál es la lógica? La pequeña explotación, ¿qué busca? Trabajar hasta que diga, que la productividad del trabajo se me iguala al salario, me voy para casa. Ya no tengo que hacer más porque racionalmente no debo hacer más. No, él lo que busca es maximizar el producto. Producir todo lo que pueda con el tamaño de tierra que tenga. Y de esa forma conseguir un cierto excedente, pequeño o grande. Obviamente, el excedente puede ser significativo si hay muchos pequeños. Esto es así también. Y de hecho, en muchos lugares, y hoy todavía, los pequeños abastecen un buen porcentaje de la alimentación de un país o de la producción agraria de un país, en la medida que son muy numerosas las pequeñas explotaciones. Lo que hace es lo que dice el punto L1, supera la productividad marginal del trabajo y realmente llega a una productividad marginal cero. En términos del modelo, lo que está haciendo es, se está autoexplotando. Busca producir al máximo echándole todas las horas del mundo, aunque al final esas horas le estén saliendo ya a unos precios miserables. Realmente la productividad media, la veis, es igual al salario y él ha estado llegando a la productividad marginal. El grande, sin embargo, ¿qué hace? ¿Producir todo lo que puede? No, el grande tiene una maximización diferente. Busca que sus ingresos por trabajador sean los máximos, por trabajador contratado. Por tanto, va a ir a L sub 0. No va a ir hacia adelante, hacia L'0, sino a L sub 0. Y en L sub 0 se da la circunstancia de que es cuando puede cubrir todos los salarios, obtiene beneficio y obtiene rentas. Maximiza sus ingresos. Bueno, con esta lógica, lo que sabemos, por tanto, es que la agricultura contribuye al crecimiento según vaya la estructura de explotaciones de un país. Si va de muchos pequeños agricultores, ahí andará. Probablemente no va a ser una gran fuente de financiación. Aunque sumen muchos pequeños, sumará un poco. Si va de grandes explotaciones, habrá grandes volúmenes de excedente y, por tanto, tendremos contrapartidas monetarias abundantes. Bien, entonces, ¿cómo contribuye al crecimiento la agricultura? La agricultura contribuye al crecimiento transformando el excedente, una vez que se ha comercializado y vendido el producto, en ahorro. Ese ahorro, que es el dinero que vuelve del mercado, y que él no reinvierte, porque en esta etapa que estamos hablando, la agricultura es un sistema muy simple, que tiene una gran capacidad de autogeneración de los recursos que necesita para producir, no hay una gran tecnología compleja, no hay que comprar muchos inputs, por tanto, ahí genera un ahorro que no se emplea, se autoemplea, digamos. Entonces, el ahorro financia el crecimiento en la medida que se mueve hacia otros sectores económicos. Es transferido. ¿Cómo se transfiere? Hay mecanismos diferentes, de forma voluntaria lo coloco en el banco y el banco ya se encarga de hacerlo circular. O me lo sacan, forzoso. ¿Y cómo me lo sacan? Bueno, con impuestos. Hay países que se han financiado de forma significativa con la contribución rústica, con el impuesto al agricultor, de forma muy fuerte. Hay países como, creo recordar, el caso japonés es singular, que tuvo realmente unas tasas muy fuertes para la agricultura de los grandes agricultores. Entonces, eso sería una forma. Y también hay una forma indirecta, que es lo que llamaríamos la relación de precios. ¿Qué relación de precios? Bueno, los precios a los que vende el agricultor sus productos y los precios a los que paga el agricultor sus consumos. Si esa relación empeora,
realmente le están sacando vía precios una parte de su ahorro potencial, porque se lo están liquidando. Entonces, sumado todo eso, hay un ahorro transferido. Y ese ahorro transferido no es la única forma de contribución a la economía o al crecimiento de la economía de un país. Hay otro que es muy importante, que es la mano de obra. La mano de obra significa que en ese proceso inicial y con el tiempo, los pequeños agricultores que están ahí penando por conseguir el máximo producto y que ahorran poco, empiezan a pensar que no es un buen negocio lo que se trae entre manos, ven expectativas, porque si la economía se está financiando es que se está moviendo otro sector, ya sea el industrial, por llamarlo solo, que no será solo el industrial, será industrial más servicios. Al principio el industrial es muy importante, más que servicios, con el tiempo será muy bien al contrario. Lo que ocurre es que la contribución va a significar también un trasvase de mano de obra. Si estuviera por aquí Naredo, él llegó a cuantificar monetariamente ese trasvase y en algunos momentos, para el caso español lo hizo su tesis sobre estos temas, y en ese momento se veía que las transferencias de mano de obra financieramente tenían más volumen que las transferencias de ahorro basadas en el excedente comercializado. ¿Qué importancia puede tener? Porque la mano de obra que se va a otros sectores llega allí hecha y derecha, preparada para contribuir en una actividad que además normalmente sea más productiva que la que él ha dejado atrás. Por lo cual, se está produciendo. Eso no evita que se sume a, digamos, la contribución anterior. El ahorro más trasvase de mano de obra, estas son las dos grandes fuentes, digamos, de contribución a la evolución. El inicio capitalista de un país es esta, la agricultura fuente de recursos financieros. También hay una tercera vía, y es que la agricultura, conforme va mejorando las rentas de los agricultores, sobre todo los grandes, se convierte en un mercado para la industria, un mercado variopinto. Tenemos una edad, lo hemos vivido en primera persona, viendo cómo llegaba a las zonas rurales, que eran entonces bastante masivas y bien pobladas, llegaban productos de todo tipo que venían de la industria, que venían de las ciudades. Bueno, eso lo llama la literatura vía prusiana, cuando hablamos de grandes explotaciones que generan ahorro y transfieren mano de obra sobrante, y vía campesina. Moore, que os he puesto aquí, es un autor que veremos después, decrecentista, habla del caso de la mano de obra expulsada, población agraria superflua. Superflua, porque realmente la parte de los pequeños agricultores, si crece mucho la productividad de los grandes, no es tan necesaria para abastecer al mercado. Esos que se van no hacen un roto de oferta alimentaria, no. Se cubren de sobra con los que se quedan, que están subiendo sus productividades. Bueno, este es el modelo, digamos, de partida. Como nos gusta el presente, vamos a ir al modelo que tenemos ahora. El modelo que tenemos ahora lo vamos a formalizar con una relación distinta. Ya no vamos a hablar tanto de excedente, pero vamos a utilizar la relación acumulación de capital, que en definitiva es lo que se provocaba con el ahorro. El ahorro se colocaba en alguien que invertía y a partir de ahí ganaba y por tanto acumulaba. Ahora vamos a hablar de una relación que es acumulación de capital con salarios reales bajos. ¿Y dónde está la agricultura? La agricultura va a reaparecer enseguida. Esta es una aproximación post-keynesiana, Julián, que algunos ya empezamos a hacer hace muchos años porque buscábamos respuestas que la micro convencional no nos ofrecía y que en definitiva corresponde a una agricultura con pequeña presencia en el PIB, como la de ahora, que no llega al 3, que realmente en ese punto residual. La agricultura solo, el sector alimentario global es tanto o más que el sector turístico, pero eso no se suele tener en cuenta porque no es un sector homogéneo, ahí hay muchas cosas dentro. Pero la agricultura como tal, lo que llamamos sector primario, tradicional, apenas el 3 en nuestro caso, por ejemplo, ya no genera ahorro, ni transfiere masivamente mano de obra. Sigue habiendo emigración de gente que abandona, claro, pero ya no es esto que llamamos el éxodo rural, ni aquellas cosas que hemos visto en la literatura, y que hay buenos trabajos sobre eso. Forma parte ahora ya la agricultura en un país moderno como el nuestro, y como cualquier europeo, como todos los desarrollados, de un nuevo sector económico que se llama agroalimentario, donde se integra en un sistema agroindustrial. El sector económico es el agroalimentario y el sistema industrial es todo lo que rodea a ese sector agroalimentario, que es un esquema complejo.
Digamos que el agroalimentario sería un subconjunto del sistema agroindustrial. ¿De acuerdo? Que incorpora una tecnología de producción de alimentos, una forma de producir alimentos para el mercado. La agricultura que es ahí en ese esquema global es un pequeño subsector del sector agroalimentario. Por tanto, es un sector casi residual del sistema agroindustrial. Esa es la realidad. ¿Y vende productos agrarios a quién? Pues la mayoría de las veces no vende a nosotros, que somos consumidores finales de productos. En algún mercadillo sí tenemos todavía esa fortuna y esa experiencia extraña, pero la realidad es que lo vende a una agroindustria que poco, mucho, de otra forma, y a un potentísimo sector distribuidor que nos vende hasta el agua, nos vende todo. Aunque no sea más que ponerle un poco de cero a las naranjas y ponerlas de color naranja, que son verdes de origen. Esta es la realidad. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, ya estamos situados en el presente. Y ahora la pregunta que decíamos, ¿y cómo contribuye entonces la agricultura? Ya no contribuye. Si ya no genera ahorro, ya no tiene mano de obra, ya dejó de contribuir al crecimiento. Sí, aquí todo el mundo contribuye de otra manera en este caso. ¿Cómo contribuye? El principio general es este. La agricultura contribuye al mantenimiento al nivel más bajo posible de los salarios reales. Esa es la vía que en el modelo neokeynesiano, post-keynesiano, realmente cuando yo lo escribí esto era neokeynesiano todavía, he olvidado ya la otra definición, pero da igual, en la aproximación post-keynesiana la agricultura contribuye al mantenimiento lo más bajo posible de los salarios reales. Y esa aproximación, no voy a matar con muchos diagramas, este va a ser el último, se ve muy claramente en este diagrama que relaciona salario real, salario monetario partido nivel de precios y nivel de beneficios. Y aquí lo que se ve es que hay una relación a nivel de precios, porque los precios son los que marcan esa relación, ahora lo veremos, inversa entre los salarios reales y el nivel de beneficios. Cuanto más bajos sean los salarios reales, más beneficios. Pero no es una relación lineal, es una relación funcional, donde intervienen otros elementos que no están en esta relación, y por eso el autor, a mano alzada, porque no hay otro motivo para hacer esto no es una gráfica que se saque de estadística, sino de un concepto, marca un segmento que está entre las dos líneas rojas de cuál es la relación. ¿Por qué ese segmento es el que es consistente para lo que estamos explicando? Porque los salarios reales realmente muy bajos, o los salarios reales muy altos, se marcan como extremos de comportamiento de dos actores que están ahí. Uno, los trabajadores, son los que cobran sus salarios reales, altos o bajos, y otros, los, digamos, capitalistas en términos marxistas, o los empresarios, que son los que tienen los beneficios. En esta gráfica veréis, no sé si esto funciona así, bueno, por aquí había un marcador, creo. Sí, en esta gráfica veis que si este fuera el nivel de los salarios reales, que fuera muy alto, por tanto tendríamos unos beneficios bajos. Pero ese tope está marcado por la línea que tenemos arriba, que es el tope del margen más estrecho. Quiere decir, los empresarios no estarán dispuestos a soportar un nivel de salarios reales muy altos para unos beneficios suyos muy bajos. Operarán no contratando, etcétera, etcétera, etcétera. Y al revés, se daría que los empresarios tendrían un beneficio máximo para unos salarios reales muy bajos, y ahí serían los trabajadores los que ponían pie en pared a través de sus sindicatos o con sus medios que no están en el modelo, que es conceptual, para presionar, para pedir mejores salarios. Dicho eso, ya está claro, el autor que hizo esta gráfica, que yo trabajé en su día bastante, era Richard Harris. Este fue un economista americano, creo que californiano, que hizo un trabajo muy interesante de aproximación neokeynesiana, pero luego el mainstream se lo comió, y yo le he vuelto a buscar y ya no encontré este tipo de cosas. Ya estaba en el mainstream, llamamos al neoclasicismo, que invade todo, ¿no? Y ya no había seguido, pero tiene un manual muy interesante de aquellos años, entre otras cosas. Entonces, ¿qué componentes hay en este modelo? ¿Y cómo hacemos reaparecer a la agricultura? ¿Qué pinta la agricultura en esto? ¿A algunos se os ocurre por dónde va a entrar aquí la agricultura? Hace la franja inferior. No. Bueno, sí, hace la franja, digamos, ayuda a la tendencia a la franja inferior. Pero, ¿por qué vía? La vía son los precios. Porque P es el nivel de precios, pero los precios no son únicos, ni homogéneos. Hay precios y precios. Y entonces, aquí la hipótesis que manejamos, y que ahora vamos a ilustrar
en la siguiente diapositiva, es que hay una nueva aportación de la agricultura. Ya no facilita acumular capital a través de un ahorro transferido, de una mano de obra, que se puede monetarizar incluso, que sobra en el campo y que va a la ciudad a emplearse en otras actividades. Ahora trata de hacer que otros ganen dinero. No tanto él, diréis, y si no ganan, ¿qué van a hacer? Bueno, esto no es un extremo. Hay gente que aguanta en la agricultura y gana dinero en la agricultura, entre otras cosas porque el modelo no contempla de ser componente que son las políticas. Estoy aquí, voy a obviar, pero están ahí, las subvenciones, las ayudas, las normas que les defienden. Ahora hay una ley alimentaria, pues oye, que no se pueda vender a pérdidas, bueno, todos estos juegos que la política da. Pero hay dos componentes que son básicos, precios y productividad. Y precios nos lleva a la formación de esos precios, cómo se forman, y a distinguir precios, agrarios y no agrarios. Y la productividad nos lleva a la tecnología, modelos tecnológicos. El sistema agroalimentario, el sistema agroindustrial es un modelo tecnológico de producción de alimentos, que por lógica busca elevar las productividades. Es un anuncio de lo que veremos a continuación. Hasta aquí esto está más o menos claro, pues entonces pasemos ya a ilustrar esto ya con la relación. El paso siguiente, y estamos ya llegando al umbral del tema de hoy, es crecimiento y alimentación barata. ¿No veis que el concepto de alimentación barata, que es un concepto decrecentista, de este señor que ha aparecido por ahí fugazmente, hablando de la fuga o la expulsión de la mano de obra de la agricultura, Jason Moore? Él habla de alimentación barata. Nosotros hablamos, los post-keynesianos, de salarios reales bajos. Bueno, son dos formas de denominar el mismo concepto. Como veremos, hay una coincidencia, una aproximación o una concomitancia en los conceptos. Los decrecentistas hablan, o al menos Jason habla, de alimentación barata. Y vamos a hablar aquí bastante ahora de alimentación barata, donde juegan los precios, las productividades y la tecnología. La formación de los precios no la voy a explicar, he puesto tres conceptos ahí para que os suenen. El año pasado hablamos de esto. Empezamos el lunes con eso. El lunes ese es el tema de clase. El año pasado hicimos una ponencia sobre esto, la podéis ver en Grepa, entrar en la página, ahí está colgada. Solamente deciros una cosa. Los precios no se fijan como explica la microconvencional. Lo siento, no les engañes. Ni mano de obra, ni mano invisible, ni precios de equilibrio, ni historias. Los precios los fijan los que tienen poder para fijarlos. Punto. Y suelen ser monopolios o oligopolios reales o fácticos. Fácticos cuando una central lechera tiene su área de influencia, no es un oligopolio, realmente no es un monopolio, pero actúa como un monopolio en su área de influencia. ¿Por qué? Porque nadie que esté en ese área puede vender en otro sitio, ni tiene acceso. Aparte de los pactos oligopolios, que como se sabe, están perfectamente engrasados. Y luego, para que no nos perdamos la perspectiva de una economía abierta, los precios a nivel mundial se fijan en unas lonjas que son fijadoras. También diríamos una cosa, perdón de que había en los dos renglones y lo he dejado para decirlo, son especuladoras. Fijadoras especuladoras. Ahí los precios se fijan con otro tipo de montaje, porque los operadores en esas lonjas están dominados por unos agentes que se llaman especuladores. Realmente es así. Son los que van a invertir ahí aunque les importa el maíz, pues tanto como a nosotros nos puede interesar las almas, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces, este sería el esquema de la formación de precios, digamos, de la crítica a la formación de precios a la aproximación neoclásica. Las productividades agrarias, y aquí ya volvemos al modelo post-keynesiano, es lo que realmente nos importa. ¿Por qué? Las productividades y sobre todo su reparto. La agricultura, ¿a qué contribuye? Hemos dicho, el anterior, a salarios reales bajos. Ese es el planteamiento. ¿Y cómo contribuye a salarios reales bajos? Básicamente a través de los precios. P es la entrada de la agricultura en la nueva contribución al crecimiento. ¿Y cómo entra P? P es una brigada de precios muy diferentes. Vamos a hacer un esquema muy sencillo, de dos sectores, agricultura e industria. Peso A, peso I. Si los peso I son mayores que los peso A, suficientemente se incrementa el nivel de precios. Es decir,
La agricultura transfiere sus mejoras de productividad a los demás sectores vía precio. Y diréis, ¿por qué van a ser los PSUI mayores que los PSUA? Ahí nos podemos apoyar en dos elementos. En uno que es conceptual. Realidad, los que tienen el poder de mercado son los que compran los productos a los agricultores. Por tanto, si hablamos de precios percibidos y precios pagados, los precios pagados los agricultores poco pueden hacer, son afectantes, son precios afectantes, y los precios percibidos también. Entonces, bueno, si suben más los pagados que los percibidos, hay un concepto que no sé si te en clase, Julián, la tijera de precios. La tijera de precios significa la relación de los dos tipos de precios. En épocas muy primarias los PSUA van por encima de los PSUI, pero llega un momento que se cruzan, como la tijera de precios. Realmente se iban a acabar cruzando, porque la tasa de crecimiento de los PSUI era mayor que la tasa de crecimiento de los PSUA, con lo cual al final iban a ser así. Y en el modelo actual, esta es la forma de los precios. Este segmento, el que está por debajo, no, este, el final, donde estos son PSUI y estos son PSUI. Permanentemente, esto se saca hasta con ajustes de la evolución de los precios pagados y percibidos. Todo país desarrollado tiene PSUIs mayores que los PSUA. Si es así, hay una presión sobre PSUA para que no sea muy elevado, a costa de PSUI, a costa de los otros sectores. Y cada vez que el agricultor mejora sus productividades, porque los PSUA no le permiten, recordar que el ingreso es precio por cantidad. Detrás de la cantidad está la productividad y precio. Si realmente no le va muy bien, él presiona para producir más. Y cuanto peor le vayan los precios, más presionan para producir más. Mirad, las revueltas de los agricultores tenían que ver con esto. Ha sido una revuelta para que no les frenen las producciones, ni por razones ambientales, ni por razones de salud, ni por la Agenda 30, ni por nada. Que no les frenen porque su única escapatoria, puesto que los precios le vienen dados, es mejorar la productividad, aumentar el producto. Esta es la cosa. Por eso se levanta. Y se levanta gente que tiene tractores que valen 300.000 euros. O sea, que no son los agricultores estos que hemos hablado al principio. Son gente que, como decía un señor que le pusieron en las revueltas últimas, le pusieron el micrófono en la boca, un medio. ¿Usted qué tiene? ¿A qué se dedica? Y dijo, bueno, yo tengo 200 hectáreas y una granja de porcino intensivo de 3.500 cabezas. Iba con uno de esos agricultores. Iba con uno de esos tractores. Bueno, pues esto es lo que hay. Estos son los que básicamente han sido, digamos, las clases medias del campo, las que están allí. Los otros ya no se dedican a la agricultura a tiempo completo, porque no pueden vivir de ello. Se dedican de esa forma a tiempo parcial. Pero bueno, no salgamos del tema. Entonces, ¿la agricultura qué transfiere? ¿Cómo contribuye al crecimiento? Transfiere sus mejoras de productividad. Y esas mejoras de productividad significan beneficios para otros. Como los precios son bajos, el que antes pagaba por una tonelada tanto, ahora paga menos. Y luego la vende. Y al precio que la vende ha ganado un montón de dinero. Los agricultores se quejan de que sus precios están congelados desde hace un montón de tiempo. Y te dicen, pero si me están pagando por la tonelada lo que ya me pagaban cuando me casé, y hace 20 y tantos años. Y en términos reales, además, es que es absolutamente cierto, y lo saben ellos que lo están sufriendo en su comercio de campo. Entonces, esto es lo que tenéis que quedar. Y estamos jugando con precios y productividades. Nos falta la tecnología, que ahora la vamos a meter. La agricultura moderna o actual no contribuye al crecimiento generando ahorro, transfiriendo mano de obra barata, sino transfiriendo las mejoras de productividad, que además son forzadas, porque la relación de precio le viene dada. No ha podido evitarlo. ¿Qué más quisiera? Si pudierais viajar los móviles y no estáis en las clases sería útil, porque os estáis perdiendo algo interesante y el móvil lo tenéis para todo el día, el resto del día lo tenéis ahí. Vale. Disculpad la iglesia. Vale. Vamos a ver la tecnología. La tecnología, y aquí voy a citar ya al autor de nuevo, a Moore, al final vendrá la bibliografía que utilizo. Él habla de tecnología y alimentación barata. Moore es un geógrafo economista de la Universidad también de California. Entonces lo que plantea básicamente es que lo que nosotros estamos llamando, y aquí ya dejo los salarios reales bajos, él lo llama alimentación barata. Alimentación barata es tener capacidad, puesto que consideramos
que la alimentación para los asalariados es un porcentaje no pequeño del coste de la vida. Ha caído bastante el porcentaje, pero no deja de ser un porcentaje significativo todavía. Cuanto más baja sea la renta, más importancia tiene, como sabemos, en su porcentaje de gasto familiar. Ahora tendríamos también la vivienda, lo que tendríamos nosotros, pero estamos todavía en una época que ha bajado ya, pero volverá. Ahora veremos una gráfica después. Entonces, bueno, la historia es que el coste de la vida para el salario es un componente muy importante. Él lo que explica es que, gracias a la tecnología, ha habido como un salto cualitativo, que también es cuantitativo por el volumen de excedente, en el excedente alimentario. El excedente alimentario es el volumen de alimentos que están disponibles para ser... ¿No ves cuando vais a los mercados? Yo me lo planteaba hace años, ¿y esto cuándo se acaba? Si siempre está lleno. No se acaba nunca, es la sobreproducción, es el exceso. Luego veremos cómo ahí hay mucha pérdida, pero en todo caso eso es lo que hay un modelo súper excedentario. ¿Y el salto cualitativo en qué consiste? En abaratar el coste laboral. Volvemos a los salarios reales por otra vía. Los alimentos son, de alguna forma, la salvaguarda de que no suban demasiado el coste de la mano de obra, el coste del trabajo, los salarios. De hecho, los que más sufren la inflación alimentaria no solo las clases medias o las clases altas, por supuesto, eso no se lo plantea, sino las clases realmente bajas, donde ese componente es fundamental. Y él lo explica en estos términos, que os sonará un poco la música más economía marxista, lástima que no esté por aquí nuestro Fernando, para que lo hubiera corregido, pero el precio de los alimentos condiciona el valor de la fuerza de trabajo, términos marxistas, su coste y la tasa de explotación, que era plusvalía con masa salarial si no recuerdo. Bien, ¿y aquí qué viene? Que hay unas revoluciones tecnológicas, son las que están detrás del aumento de las productividades, que hacen posible que esto exista. Hay que producir más y hay que elevar más el producto por unidad de trabajo, por hectáreas, y eso se llaman revoluciones tecnológicas o revoluciones agrarias capitalistas, porque han tenido lugar en un proceso de pocos años. Hemos vivido hasta ahora en lo que es, desde que el capitalismo, digamos, saltó a la madurez, mediados del siglo XVIII, 3 revoluciones agrarias, 3 saltos tecnológicos. Los 2 primeros los conocéis. Estamos comiendo todavía del segundo, pero ya en parte del tercero. Os los cuento. El primero a mediados del XVIII. Inglaterra. Cercamiento de fincas, que es quedarse con el procomún. Hickel, uno de los lectores de ahí, habla del procomún. Las tierras comunales, que los agricultores utilizaban libremente y que en un momento llegaron ahí con las armas los señores y los otros y los jefes y los propietarios y dijeron, esto es nuestro. Esto es lo que hace la finca ahora, o sea que no es nada especial. Pero de todas maneras, se hizo en el siglo XVIII, se empezó a hacer en el siglo XVIII. Luego se hizo en América en el XIX, y en el Caribe, y en muchos sitios se ha hecho, y en Asia. Revoluciones capitalistas tenemos, por tanto, la primera, la revolución tecnológica, ahí hay una tecnología detrás, que son las leyes de Mendel, que habéis estudiado el bachillerato, ¿os acordáis? Los híbridos, aquellos básicos de mezclar, esto nos podría explicar mejor. Entonces, bueno, pero luego vino otra ya en los años 30 del siglo pasado, que fue la llamada Revolución Verde, que os tiene que sonar, que luego hablaremos en qué consiste. Básicamente, la Revolución Verde es input de elevado rendimiento, como está en esta parte. Pero antes de llegar ahí, pues lo voy a decir enseguida, siguiendo aún, alimentación barata no se da únicamente. Si hay alimentación barata, es porque hay naturaleza barata. Porque la Revolución Verde es una tecnología que invade la naturaleza, que machaca la naturaleza, que agota el agua, que crea un montón de residuos que tiene que quedar en la naturaleza, que agota las tierras. El otro día leí una noticia, 1/3 de las tierras de Murcia ya no producen nada. Es un titular del periódico de hace 2 semanas. Y esto es de ayer. Y naturaleza barata. Energía barata. La energía ha sido barata y no barata según los procesos. Realmente el modelo de revolución verde arrancó de energía barata, luego se complicó en los 70, como todo el mundo sabe, y después ha habido la presión para mantenerla barata, y si no, ¿qué?
pues a aguantar precios bajos, que es lo que es. Entonces tenemos salarios baratos. Son concomitantes, aunque nosotros vamos a centrar la atención en la alimentación barata. Alimentación barata y salarios baratos parece que va relacionado con la alimentación, pero es que necesita la tecnología, naturaleza barata, necesita energía barata. Estamos comiendo petróleo y gas. No os gusta, ¿verdad? Pues por eso nos envenenamos, porque estamos comiendo petróleo y gas. El modelo tecnológico de los tomates clónicos es de petróleo, es el fruto de petróleo y gas, no es otra cosa. Vale. Luego os recomiendo una novela que acaba de salir que explica esto en tres maravillas. Pero novela, literatura, no digo de economía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la alimentación barata, con otras tres revoluciones, Moore lo llama los 4 baratos, es el núcleo duro tecnológico y de funcionamiento del modelo productivo de alimentos para poder contribuir a la agricultura, como decíamos antes, a través de las transferencias de productividad o a través de mantener salarios bajos, alimentación barata. Para que no os perdáis, las revoluciones agrícolas, hubo incluso una, aquí he citado 3, he citado 2, la de UK, la del 18, la de USA, que sigue protagonizando las 2 últimas, la Revolución Verde, y la actual, que se llama biotecnológica, que es en la que estamos. Llegaremos a ella. La de los holandeses, en el siglo XVI y XVII, fue otra, fue la de los usos de ciertos tipos, ellos han sido siempre semillas. Su mejor aportación ha sido siempre manejar las semillas, los tipos de plantas, y bueno, y lo expandieron buscando terreno. Todo ha sido, digamos, potencias capitalistas, imperialistas, lo llamamos en los textos sociológicos, porque invadieron territorios que ellos no tenían para implantar ese tipo de agricultura. Los ingleses invadieron pues parte de América, después parte de Asia, los americanos hasta donde han podido, y luego nos han vendido el modelo a todos los demás. Bueno, con esto ya hemos entrado en que la aportación actual al crecimiento, ya según una perspectiva decrecentista, no tanto salario real, vamos a hablar como la alimentación barata. ¿Vale? ¿Estáis situados? Comer barato es condición sine qua non para que la agricultura actual contribuya al crecimiento, y cada vez que mejor hace su trabajo, que es lo que les provee a los agricultores, se han creído el modelo, han invertido y no les salen las cuentas. O no les salen como esperaban. No quiere decir que todos quieran, esa es otra, pero bueno, ya también buscan, cuando no le va bien el barato de la alimentación, en cuanto que no les pagan muy bien, pues por ejemplo va el barato de la mano de obra, ¿no? Y pagan de miseria a los que están trabajando para ellos. Luego hablaremos de ese libro que digo, de los bajoplásticos, por ejemplo, la agricultura intensiva. Bueno. Aquí entramos ya de lleno. ¿Qué pasa con el modelo este? Según los decrecentistas, está en crisis total. Se ha pasado de la revolución verde a la revolución tecnológica. La revolución verde, a lo mejor me lo he saltado, tenía 3 componentes: maquinaria, nuevas variedades y razas selectas. Como un paquete tecnológico. Los 3 funcionan al unísono. Las máquinas especializadas para plantas especializadas, para tratamientos especializados, para ciertas variedades. Este era el modelo. Y ese paquete o se adopta de un bloque o es difícil separarlo. Los pequeños, por ejemplo, a veces no pueden, no tienen ni tierra para meter mucha maquinaria. Entonces intentan escaparse y meterse con el tema de las variedades y los tratamientos, pero tienen un recorrido limitado, porque esto tiene sus efectos secundarios que a veces no dan los resultados si no es en grandes superficies. Bueno, no me quiero resaltar ese concepto y es importante. Razas selectas. Estamos comiendo de razas que solo producen leche, o solo carne, pollos de 3 meses. Esos pollos tardan 3 meses en transformarse del pollito chiquitito tan bonito en tenerlo en el supermercado en buen conservado. 3 meses. 3 meses que están comiendo piensos, ya veremos qué piensos biotecnológicos, piensos de economía de cereales transgénicos, bueno, soja, transgénica, maíz transgénico, pero están recibiendo unas cantidades enormes de antibióticos para que no enfermen, porque si no hay muchas pérdidas y aquello no puede enfermar. Pero bueno, son apuntes para que no os perdáis. Volvamos.
Estamos en el modelo actual de la revolución verde a la revolución tecnológica. Y diréis, ¿por qué vamos cambiando de revolución en revolución? Según, perdona, sí, ese es el motivo. Para Moore es para mantener la alimentación barata. Y detrás, elevar la productividad. Cada revolución tecnológica es un intento de crear una alimentación barata, de mantener una alimentación barata. Alimentación barata, salarios baratos, si se deja la naturaleza como se deja y la energía no se dispara, ahora sí es más barata, pues oye, mejor todavía, funciona, mantenemos unas condiciones para, volvemos al modelo keynesiano, puedan crecer los beneficios. ¿Os acordáis? Alimentación barata, beneficios. ¿Cuál es el problema? Que la revolución verde se agotó. Se está agotando desde hace bastante tiempo. Y ha hecho falta una nueva revolución tecnológica que se la llama la biotecnológica. Entonces, estaríamos desde la época neoliberal para acá. Él llama la época neoliberal, y ya me refiero al capítulo de Moore, de los 70 para acá. De los 70 bien avanzados, del siglo pasado para acá. De la época neoliberal que todos conocemos y que vosotros ya, digamos, habéis aterrizado en ella bien consolidada. Habéis aterrizado en la crisis del modelo neoliberal. Intenta restaurarse alimentos baratos. Lo que ha entrado en crisis ha sido la revolución verde, que sigue en parte. Tener en cuenta que las revoluciones no nos suplen en su totalidad a lo anterior. Se acumulan sobre la anterior, normalmente la acaban invadiendo y la dominan, pero todavía se hacen, digamos, elementos, lo del año y medio, los 3 tercios, que dicen los agrónomos. Esto viene de la prehistoria, como si dijéramos, ¿no? Viene del principio de la agricultura, que la gente, de observar, de atender, de aprender, conocía que había que dejar descansar el campo. Los agricultores se cabreaban el otro día con los barbechos, ¿os acordáis de eso? ¿Por qué se cabrean con los barbechos? Porque necesitan producir como sea y saben que metiéndole revolución verde pueden sacar algo. Y pidiéndolo de lado no sacan nada. Y como el precio va a ser el que va a ser, hay que producir, aunque sea no dejando descansar la tierra. Por ahí la bota. Bien. La ralentización del crecimiento de la productividad agrícola es lo que nos está marcando. Uy, me estoy enfriando mucho. Pero bueno, vamos a ver. Sobre todo, bueno, ellos sigan. Mientras Dejamos sigáis, irse. seguimos. Ya, no os asustéis. Entonces, la época neoliberal, que es la que estamos, ha entrado en crisis, su tecnología se ha ido agotando. La ralentización del crecimiento de la productividad agrícola, pero ha conseguido caídas de precio de los alimentos. La productividad ya no funciona, pero los alimentos caen. Caen y siguen cayendo. ¿Cómo se ha conseguido esto? Porque la productividad de ciertos países se ha ido agotando, pero han conseguido expandir el modelo en una espiral de crecimiento de producciones fuera. Encontrar aquí alimentación es muy barato, es que ya lo traemos de cualquier lado. Aquí, por ejemplo, estamos alimentando a nuestro ganado pues con el grano de Ucrania, con lo que nos viene de soja de Argentina. Este es el modelo. Entonces, la agricultura del norte y la del sur global, que son los países que llamábamos antes en desarrollo, han sufrido una expansión enorme, forzada de la revolución verde y ahora de la biotecnología. Yo contaba en clase el caso de Malawi cuando se empezó con la revolución verde, que les regalaban un kit para hacer agricultura moderna. Y ellos tenían sus semillas, y sus pequeñas herramientas y su saber hacer. Y como lo veían, algunos que se habían entregado totalmente al modelo, veían que aquello no funcionaba, porque además las semillas eran perfectas. Cada año había que comprarlas y aquello no funcionaba. Guardaban las suyas y lo que hacían era vender las semillas a otros que lo querían hacer y sacarse un dinerito. Le daban el kit con una mano, lo monetarizaban con la otra y se quedaban con sus modelos existentes. Eso lo he visto, los quedó ahí. Y acababan vendiendo la tierra o dejándola porque no les producía. Bien, se crean nuevos vendedores globales de alimentos a bajo precio. Hay un bloque de países en desarrollo o del sur global que son netamente exportadores de esto y que nos colocan aquí naranjas cuando aquí no las hay, y que nos colocan aquí manzanas todo el año y
y hasta cerezas en Navidad, y todo el disparate. Los alimentos han entrado desde el año 80, en realidad el 86, que fue la ronda Uruguay del GATT, han entrado en los mercados de commodities. Los alimentos son ya una commodity más, como otras materias primas, pero no 3 o 4, una lista importante, significativa. Realmente en el comercio mundial los productos tipificados como commodities ya superan el 10% de cualquier cosa, del comercio mundial. Y los alimentos baratos del norte fluyeron al sur y acabaron con la agricultura de subsistencia del sur, con los pequeños del sur. Alimentos baratos, liberalización económica, ¿os acordáis? Consenso de Washington, ¿no se llamó así? Bueno, pues al final era trabajo barato en el sur. Luego la inmigración ¿de dónde viene? Viene de la ruina, y de las guerras, pero viene de las ruinas también del sur. Viene de salarios de miseria, viene de no poder ni siquiera subsistir. El éxito ha sido rotundo durante un tiempo. Este modelo nos ha permitido que la alimentación fuera cayendo en el coste de las familias, de los asalariados, de la mano de obra, hasta un momento en que, ahora veremos, entró en crisis. Para que veáis que esto no es inventado, estos son la evolución de los precios mundiales de alimentos según la FAO. Entréis en la página de FAO y tenéis este gráfico. ¿Y qué es lo que se ve? Desde los años 60, que los precios estaban relativamente bajos, estaban, bueno, ahí la media que se plantea es el 14-20, pero estaba a la altura de 2014-2016. Hubo un repunte muy alto, los azules, perdón, los amarillos son los precios reales, los otros son los nominales. Veis que ha habido una tendencia a caer. La expansión de la revolución verde es eso. Esa tendencia que cae desde mediados de los 70, que hubo un agotamiento de tierras, hubo una escasez de stocks, hubo unas malas cosechas, hubo unas crisis de hambruna, las primeras crisis de hambruna, que empezamos a hablar ya de la hambruna como un fenómeno permanente, pues era Biafra, no sé si los mayores os acordaréis, de los años 70, ¿no? El desastre de Biafra, ahora ya está por todas partes. Ha ido cayendo hasta los años 2000, que es el primer círculo que se levanta. A partir de ahí, con Revolución Verde y con biotecnología, con las dos, los precios tienden a crecer. No es una línea así, podríamos ver por productos, hay unos que crecen más, otros que crecen menos, pero es que estos precios ya son commodities. Y ya no dependen de la oferta y la demanda, que es lo que todo periodista mal informado cuenta siempre. ¿Por qué suben? Porque es que falta aceite. ¿Qué va a faltar? Hay aceite por todas partes. Otra cosa es que se haga falsamente un mercado de escasez, otra cosa es que no se quiera sacar producto que está almacenado hasta que se aumenta y se especule. El aceite, por otra parte, no es una commodity, el aceite nuestro de oliva, pero el aceite de otros sí, el de girasol sí lo es, y los que son commodities no se fijan por oferta-demanda, o mejor dicho, no fundamentalmente por oferta y demanda. Esa es la base real que tiene un impacto. Se fijan por los mercados donde se fijan. Y ahí compiten con otros, además, tienen hasta correlaciones. Cuando se pone el petróleo caro, pues resulta que el maíz sube, porque el maíz produce metano, ¿no? Produce, ¿cómo se llama? Bioetanol, ¿no? Bioetanol. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? El metano es otra cosa, de los animales. Bioetanol, bueno, pues ahí resulta que es interesante porque tiene ya dos usos, el alimentario y el energético. Entonces, ahí lo que vemos es que hay un problema que Moore localiza muy bien, que es la subida de los precios alimentarios. Si los precios alimentarios tienden a subir, la alimentación barata no está asegurada. Ni siquiera con la alimentación basura. Y ayuda mucho. Provocando lo que provoca, y ayuda mucho. Pero la alimentación globalmente no está asegurada. El boom de las materias primas se produce simultáneamente con costes al alza de los alimentos. Y esto a pesar de la expansión de las OGMs, de los organismos genéticamente modificados, que es el núcleo duro de la revolución biotecnológica, ¿no? Productos especializados, semillas especializadas, animales especializados, genéticamente, para la función que se espera de ellos.
Si los costes de los 4 baratos suben, ¿recordáis los 4 baratos? Alimentación, energía, salarios y naturaleza. Entonces ya el capital está tocado. El beneficio está tocado y por tanto el crecimiento entra en crisis. Se crece poco. Ahora crecer a una tasa de 1 y pico, oye, no está mal, estamos creciendo. En otra época eso no sería nada. Los chinos se han quedado colgados de la brocha, porque estaban acostumbrados a crecer hasta con 2 dígitos. Pero bueno, eso ya supongo que se habrán dado cuenta de que no va a funcionar así. Moore se plantea, ¿tendrán los chinos preparados una nueva revolución tecnológica ellos para suplir a los americanos, que son los que tienen la razón que están en vigor? Es una buena pregunta que no tenemos respuesta. La revolución tecnológica es la esperanza neoliberal para que pueda continuar el baile del crecimiento ilimitado. Y la revolución tecnológica, que es la esperanza de la nueva época de alimentos baratos, no está funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que en la perspectiva decrecentista, y estoy acabando, resulta bien, según lo ve Moore, o bien según lo ve Ficker, que nos hemos quedado sin reemplazo tecnológico. Ya no podemos asegurar alimentos baratos. Y estas, digamos, subidas inflacionistas que hemos vivido son un ejemplo. Estos fenómenos no son, digamos, puntuales y luego desaparecen. Realmente esos precios que vimos, la tendencia, suben, como dijimos ahora, para quedarse. Que fluctúen está claro, pero suben como tendencia. Entonces, Moore dice que estamos en una desintegración, fijaros, sistémica del modelo de alimentos baratos. Si esto es así, hay una pieza en el motor del crecimiento que está mal. Y no va a facilitar salarios baratos y no va a facilitar beneficios altos. Esto sería un poco el núcleo duro de su tesis, que no es nada descabellado. Está bien planteado, yo creo, viniendo de donde venimos y de lo que hemos hablado anteriormente. Hay un ejemplo de biotecnología que se ha pegado el golpe total. ¿Os suena a algunos el glifosato? Por supuesto. Pero, bueno, es un herbicida superpotente de una multinacional que se llama Monsanto, que tiene que ser utilizado con cantidades cada vez crecientes porque, mira tú por dónde, los fertilizantes que se utilizan para los nuevos productos estos modificados tecnológicamente necesitan cada vez más Coca-Cola. Romeo, necesita cada vez más cantidad de fertilizantes. Y al final, ¿qué ocurre? Que salen unas supermalezas, muchas malas hierbas, que con más herbicidas se puede comer. Y el glifosato es de las que hay. Y la única solución que todavía la biotecnología ofrece a día de hoy, 2024, es aumentar las dosis, haciéndolas tan tóxicas que si comemos productos que han sido tratados regularmente, que nos pille un cáncer cada vez es más probable. Es así. Pero es que, claro, es que el cáncer va en la soja va en el pienso va a los animales nos hacen carne, nos hacen huevos, nos hacen leche. Echamos el maíz y no sabemos a veces de dónde viene, porque ya no se sabe de dónde viene, no hay origen de los componentes. Compras un botecito de maíz para hacerte una ensalada y dices, oh, qué natural, qué mediterráneo. Estás envenenando. Es que esta es la realidad. Y los pesticidas de las plantas es otra variable, como esta, que sería el glifosato. Bien, no me empleo más. Las subidas de la utilización y los precios de los herbicidas. Los precios, los costes de producción. Por tanto, nos encontramos de nuevo con la presión sobre la productividad, el aumento de los costes de producción. Y esto que se trata mucho menos, pero que para una profesión decrecentista fundamental, la presión sobre la naturaleza barata, la presión sobre, decimos en general, medio ambiente, bueno, sobre residuos. Tenemos contaminados el agua subterránea en zonas inmensas en un país como el nuestro. Tenemos agotada el agua. Cuando la agricultura se bebe el 80% cada año de lo que cae, pues la historia está bastante clara. Y tenemos suelos que se han ido agotando en sus capacidades, digamos, nutrientes. Bueno, él lo resume desde una terminología marxista. Estamos pasando de la plusvalía, que era el beneficio de antes, al valor negativo.
el valor negativo sería todos los efectos, a veces no monetarizados o a veces no aceptados como tal, porque que se va al traste la naturaleza, que tenemos el cambio climático y tal. Bueno, eso como no repercito en mi cuenta de resultados, pues ahí está. Pero lo cierto es que estamos con unos obstáculos tecnológicos extraordinarios que nos dicen que esto no funciona. Sí. No hay reemplazo tecnológico. Este sería un poco el gran descubrimiento. Hemos pasado de la sobreexplotación a la impredecibilidad, a un fenómeno de que estamos ahora mismo trabados. Hay gente optimista tecnológicamente. Se cree que esto es un problema de ingeniería, que se puede resolver. Pero esto tiene bastantes fallos para los que entienden y ven que no es así. El valor negativo significa límites al capital por obstáculos en cualquiera de los cuatro lados. Energía barata. Hay quien piensa que con más centrales nucleares, hay quien piensa que con placas solares, hay quien piensa que buscando más petróleo, aunque sea en las profundidades del mar más profundo. Bueno, este es el juego. El carbono ha desaparecido, por otra parte, sigue ahí. Bien, entremos en Hickel. ¿Qué dice Hickel? ¿Nos va a salvar la tecnología? ¿Tenemos un reemplazo para la biotecnología? Siguiendo con el argumento de Moore. Bueno, no tenemos. Tenemos algo que se conoce como crecimiento verde. ¿Os suena? Y un crecimiento más blando, más suave. El problema es que carece de base empírica. ¿Por qué? Porque las mejoras que introducimos requieren aumentar los residuos y aumentar los recursos materiales para esas mejoras. Vemos el campo lleno de placas. Bien, están puestas, da energía limpia, dicen, y más barata que la otra. Pero es que esas placas se producen, esos residuos que generan los productos tecnológicos que incorporan esas placas dejan huellas. Esto es el problema. Y entonces nos encontramos con que no se trata solamente de producir más energía limpia, dice él, sino que habría que gastar menos energía. Y hay un espejismo. Cuando la energía sea barata, en lugar de ahorrarse, se gasta más para hacer lo que antes se estaba cuestionando hacer. Bueno, se conoce como la paradoja de Jevons. Entonces, Hickel llega a decir, estamos en un periodo de distopía. ¿Os suena eso? Nosotros. No tenemos solución tecnológica, Claudia, Tenemos una situación de distopía. Y dice dos cosas para mejorar un poco la situación. Una, si no desperdiciáramos los alimentos, ganaríamos bastante de la gravedad de la situación. Bueno, con la mitad de la industria alimentaria tendríamos el mismo tipo de acceso, no habría escasez, porque se desecha mucho. El producto que no entra al mercado se desecha fuera, no existe, o se deteriora, no se conserva. Esta es la situación. Y esto va, según dicen los que siguen el tema, en un 50% de lo que producimos no lo comemos. No sirve. Está pensado. Si vais por ahí a la zona de agricultura intensiva, os lo explicará muy bien, algo se recicla a veces, pero es para símbolo. Que se da a los colegios. Envenenas a los colegios gratuitamente, pero la verdad es que se ha producido de tal manera que aquello no es insaludable. Pero en todo caso, no es un comentario significativo. También estaría lo de la industria destructiva. Aquí hay un caso que quiero que os suene. La carne. La carne es una bomba atómica alimentariamente hablando. A efectos del modelo que estamos hablando. A efectos del modelo de alimentación barata, ha funcionado. Hasta ahora ha funcionado, pero a unos costes de naturaleza barata y de energía muy altos. Y de mano de obra barata también, muy altos. He puesto millones, pero no sé si esto es un... Puede ser porque, fijaros que el dato que da Moore es que si se suprimiera en gran parte lo que es la ganadería intensiva para alimento, ahorraríamos la superficie de Canadá, Estados Unidos y China. Millones americanos. Bueno, acabo ya. ¿Qué vías de avance habría? Hay una solución tecnológica nueva, no la conocemos. Moore cierra,
Pero, por ejemplo, ahora sí que con eso de servicios que hablamos y con la utilización de esa ganadería intensiva, por ejemplo, sí que hay vías energéticas que se están utilizando, como por ejemplo el biometano, con purines que son de experiencia, por ejemplo, Hay en la ganadería, con el compost. Hay cositas, pero estamos hablando de una granja que se preste de cerdos que no tenga 3.500 cabezas o 4.000. Sí, pero que se está buscando líneas de energía que van a partir de ese desperdicio. No está integrado. Está integrado un porcentaje, no se puede ya, digamos, campos de más porque los envenenas y además no te lo asumen. Es amoníaco. Sí, no sé. Pero bueno, veamos. Las vías de avance del MUL son muy limitadas. La metodología ya no va a extender, no da más, digamos, sería un modelo tecnológico agotado para mantener la alimentación barata que decíamos necesaria. Ha tenido éxito, pero ya no lo tiene, se ha agotado. Se pueden obtener otras, pero habría que tener otra metodología. Y la que él apunta dos o tres, en la realidad actual es marginal, agroecología. Está muy bien, es lo que es, tiene el peso que tiene. En la agricultura ecológica en España dicen que tenemos el 10%, está medida alta, porque meten hasta las dehesas. Bueno, bien, claro, las dehesas, pero ahí se saca alimento que ni siquiera los alimentos que dicen que son de las dehesas se alimentan los cerdos de las dehesas. Que les den un mes un poco de bellota no quiere decir que está todo el día por ahí trotando y funciona así el asunto. Entonces, la permacultura, que esto es más antiguo, tiene un origen japonés, ahora lo llaman agricultura regenerativa, la habréis oído nombrar, que es jugar un poco con el suelo sin meterle ese golpe que le meten con las gradas, dejando las malas hierbas, sin tratamientos. Bueno, dicen que tiene capacidad de expansión para grandes superficies. Ahí está bien. Y otras agronomías que no están todavía expandidas. Poco usadas. Hay una frase que ya la leéis, que él dice que el modelo capitalista de producción de alimentos está fuera y que ahora mismo la pregunta es ¿a dónde va? O sea, esto se agotó. Y está, digamos, complicando el crecimiento. Si no hay crecimiento, la alimentación sería un freno o sería una de las pistas favorables para poder hacer decrecimiento. Vamos a tener que decrecer por no poder mantener la alimentación barata en el modelo anterior. Esta es su tesis fundamental. Dos lecturas para que le echéis un vistazo. La lectura de Hickel. Ese libro primero deberíais leer como una novelita. Se lee muy fácil. Él es un antropólogo económico, es un librito ligero, sin ecuaciones, sin apenas estadísticas justas, y un capítulo de un libro que es muy bueno, es el de Moore, que se dedica a la alimentación. Ese es el capítulo que vos vais a tener, le echáis un vistazo. Aquí me planto, y si queréis alguna, no sé si salgo... Bueno, ahora acabar, pero... Bueno, nada, pues muchas gracias, Jesús.